Buenas tardes. Continuando con la programación del curso, ahora vamos a tocar el tema de accidente cerebrovascular en emergencia. El accidente cerebrovascular es una patología bastante compleja. Es la principal emergencia neurológica y depende mucho de las decisiones que pueda tomar el médico en la emergencia para el pronóstico neurológico en el paciente. Esta entidad se va a caracterizar principalmente a que se presenta una injuria vascular que provoca disrupción o una fuga del flujo sanguíneo en una determinada región del cerebro, ya sea en la médula espinal o en la retina. Esto va a generar alguna alteración neurológica específica. Entre las principales características están que es de inicio súbito y en algunos casos puede ser transitorio o principalmente permanente. Esta entidad se va a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a los isquémicos, que representan el mayor porcentaje, alcanzando más del 80%. Estos a su vez se subdividen en permanentes, ¿no?, los infartos cerebrales per se, y los transitorios, más conocidos como TIA. Por otro lado tenemos a los hemorrágicos, divididos en principalmente tres grupos: las hemorragias intraparenquimales, las hemorragias subaracnoideas y las hemorragias intraventriculares. Existen otras dos entidades, pero que principalmente están asociados a trauma: los hematomas subdurales y los epidurales. Esta entidad representa la tercera causa de discapacidad y de mortalidad a nivel mundial cuando hablamos de patología vascular. Existe en la literatura informes de datos bastante preocupantes que reportan un accidente cerebrovascular cada 40 segundos. De estos, el 77% vienen a ser eventos primarios y en un 23% aproximadamente van a ser recurrentes, o sea, pacientes que ya han tenido un evento previo y que vuelven a presentar un nuevo episodio. Actualmente vemos una mayor cantidad de pacientes con accidentes cerebrovasculares, y esto se debe a que cada vez hay más personas que tienen múltiples comorbilidades, a que viven más años y a que se tienen mejores opciones para hacer el diagnóstico. Esta lámina muestra la vasculatura cerebral. Vamos a dividir en dos grupos: el grupo de la circulación anterior, dependiente de la arteria carótida, ¿no?, y a su vez, por ende, de la cerebral media y de la cerebral anterior. Y tenemos el otro grupo, que es la circulación posterior, que va a depender básicamente de las vertebrales y de la basilar. Es importante saber esto porque la lesión en cada circulación da signos y síntomas característicos que nos van a ayudar en el diagnóstico. El vaso más común afectado tanto en infartos como en hemorragias viene a ser la arteria cerebral media. En esta imagen se muestran los territorios de cada arteria y las zonas donde se van a localizar las lesiones principalmente. Como mencionamos antes, en el accidente cerebrovascular hay una injuria vascular que va a producir un daño a nivel de una zona específica del cerebro. Este daño puede ser definitivo, ¿no?, y se va a conocer como la zona del núcleo del daño. Esta zona del núcleo del daño generalmente recibe un flujo sanguíneo cerebral menor a 10 mililitros por 100 gramos por minuto. Pero existe una zona periférica a esto que puede tener daño reversible. Es donde nosotros nos vamos a enfocar para dar tratamiento y por ende disminuir las secuelas neurológicas que pueda presentar el paciente. Esta zona es conocida como penumbra, ¿no?, donde su flujo sanguíneo cerebral va a ir de 10 a 20 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Existen varios factores de riesgo que van a condicionar a patología vascular en el sistema nervioso central. De estos tenemos factores de riesgo no modificables, como la edad, como el sexo, por ejemplo, donde los hombres tienen mayor predisposición para desarrollar esta patología.
pero también resalta los factores de riesgo modificables, sobre todo los de origen cardíaco como la fibrilación auricular o la insuficiencia cardíaca, que van a condicionar hasta 8 veces más riesgo para desarrollar un evento vascular. El infarto cerebral es la disrupción brusca y que de no tener tratamiento se hace permanente del flujo sanguíneo a nivel cerebral, en la médula espinal o en la retina. Hay una clasificación un tanto antigua, es la clasificación TOAS, que salió en el año 93, que me habla básicamente de 5 grandes grupos, principalmente orientados a la etiología. El primero es la ateroesclerosis de grandes arterias, el cardioembólico, la oclusión de pequeño vaso, los que tienen alguna otra etiología determinada y un grupo menor que es de etiología indeterminada o los que son conocidos como criptogénicos. Tenemos que tener en cuenta aquí principalmente a los dos grandes grupos, ¿ok? Los cardioembólicos y los aterotrombóticos. Los cardioembólicos principalmente de origen cardíaco, pero pueden ser también de origen vascular, ¿no? Y los aterotrombóticos que se produce por lesión en el mismo vaso donde se va a presentar la obstrucción. Existe alto riesgo de recurrencia del infarto cerebral y esto va a depender principalmente a la etiología, ¿no? o generalmente al vaso en el que se presentó. Vemos que la recurrencia a los 30 días se da principalmente en las lesiones de grandes vasos, ¿no? Y la recurrencia a los 5 años casi se iguala dentro de los que fueron de origen de grandes vasos, cardioembólicos, lacunares o de otra etiología. Sirve un poco para predecir cómo va a ser el curso de la enfermedad, ¿no? Y estar preparados para futuros eventos y sobre todo para hacer prevención secundaria. La historia clínica es una de las piedras fundamentales para el diagnóstico de esta enfermedad. Y es que tenemos que tener en cuenta sobre todo los antecedentes y el motivo por el que está ingresando el paciente. Dentro de los antecedentes tendremos que examinar las comorbilidades que tiene el paciente y los factores de riesgo para desarrollar un accidente cerebrovascular. Y también determinar el estado basal. Es importante eso porque podríamos confundir las secuelas de un evento previo con un déficit motor agudo nuevo en este paciente. Dentro del motivo de ingreso, siempre tenemos que definir bien el tiempo en el que inició los síntomas. Y si no se tiene un tiempo específico, tendremos que considerar la última vez que fue visto el paciente de manera normal. También tenemos que determinar si los síntomas son permanentes hasta la llegada del paciente o se fueron resolviendo. Y sobre todo pensar y preguntar, ¿no? Si el paciente ha presentado dolor, porque esto nos va a asociar sobre todo a los eventos hemorrágicos, ¿no? Descartándonos el infarto cerebral, o en todo caso, en una menor proporción, aproximarnos al diagnóstico de un infarto cerebral cardioembólico, que en algunos casos puede presentar cefalea. En el abordaje inicial del paciente con sospecha de infarto cerebral, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ABC. Muchas veces estos pacientes llegan con algún grado de alteración del estado de conciencia y eso puede comprometer algunos reflejos protectores de la vía aérea y por lo tanto tenemos que siempre estar pendiente de que tenga una vía aérea permeable y que ventile de manera adecuada. Una vez que podamos identificar el déficit motor agudo, lo que queda es un examen neurológico focalizado, ¿ok? Un examen neurológico focalizado a través de una escala, que es la escala NIS, ¿no? Esta escala desarrollada ya hace bastante tiempo, que va de 0 a 42, debido a que tiene 14 parámetros para poder evaluar en el paciente. Mientras mayor sea el índice NIS, hay más daño neurológico, es mayor el tamaño del infarto y por ende peor el pronóstico. A tener en cuenta de que principalmente el NIS está desarrollado
para los infartos que se originan en la circulación anterior, sobre todo en la arteria cerebral media izquierda. Pero eso no quiere decir que no sirva para las lesiones que puedan estar al lado derecho. También la podemos emplear. Es difícil poder recordar todos estos parámetros que implica el NIS, pero tenemos aplicaciones como el MD-Calc que lo podemos utilizar desde la computadora o desde el celular, que nos van a ayudar bastante en la evaluación del paciente. Existe también una página de suscripción gratuita y en español que nos ayuda a certificarnos en la evaluación del NIS. Les dejo en la lámina el enlace. Como les dije, apoyados en la escala de NIS, podemos definir la severidad del infarto cerebral. Tener en cuenta, según este cuadro, que los infartos leves van a ser aquellos que tienen un NIS de menos de 5 y los infartos severos y por ende peor pronóstico y mayor daño cerebral, los que tienen un NIS de más de 21. Alguna literatura considera un NIS de más de 25 incluso. Para llegar al diagnóstico es necesario un estudio de neuroimágenes, sobre todo para tener evidencia de que no estamos frente a una hemorragia cerebral. Lo mínimo que tenemos que tener es una tomografía cerebral. Esta puede ser sin contraste, es más, al inicio tiene que ser sí o sí sin contraste, ¿ok? Si hay duda en el diagnóstico, podemos utilizar imágenes de resonancia magnética, un poco más difíciles de poder obtener debido a que no todas las emergencias tienen disponibilidad de este estudio. Y posteriormente, de acuerdo a cómo sea el caso, se pueden utilizar estudios de angiotomografía e incluso tomografía por perfusión. Cuando tenemos una tomografía cerebral sin contraste, tenemos que buscar básicamente si hay hemorragia. Si no hay hemorragia, tendremos que buscar algunos signos tempranos de infarto cerebral, ¿ok? Como pérdida de la diferenciación de la sustancia gris con la sustancia blanca, borramiento de algunos círculos y el clásico signo del cordón, ¿no? Que es una hiperdensidad de la arteria cerebral media, sea derecha o sea izquierda, como se muestra en la imagen que adjunto en la diapositiva. También tenemos que obtener algunos exámenes de laboratorio, sobre todo la glucosa y el perfil de coagulación. Hay que tener en cuenta que la hipoglicemia suele asociarse en algunos casos a déficit motor agudo, ¿ok? Y el perfil de coagulación, porque si vamos a dar tratamiento a este paciente, tenemos que saber si hay riesgo de que pueda tener algún sangrado asociado a la terapéutica, ¿no? En esta diapositiva les pongo imágenes de algunos signos tempranos de infarto cerebral vistos por tomografía. Están señalados por las flechas. De izquierda a derecha, en la parte superior, la primera y la segunda muestran borramiento de los surcos a nivel de la corteza. La tercera, es importante saber y evidenciar en todas las tomografías cómo están los ojos, ¿no? Hacia dónde está mirando el paciente, porque una desviación de la mirada implica lesión cerebral extensa, ¿no? Y sobre todo porque el paciente mira hacia el lado de su lesión. En la cuarta imagen de la zona superior se ve una hipodensidad ya algo más definida, ¿no? Y en la parte inferior, la primera imagen, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta, es una de las más importantes. Vamos a observar una hipodensidad a nivel insular, ¿no? La ínsula es bastante sensible a los cambios en el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto va a presentar signos tempranos de infarto. La segunda y la tercera imagen de la parte inferior muestran hiperdensidad de la arteria, ¿no? En una vemos la hiperdensidad de la arteria basilar y en la otra, a nivel del valle silviano, la hiperdensidad de la arteria cerebral media derecha en su segmento M2. El score de Aspect es un sistema estandarizado para interpretar las tomografías cerebrales. Dividimos a nivel de dos cortes en 10 regiones y vamos sustrayendo un número a cada región donde se encuentre alguna alteración que me haga pensar en un infarto cerebral. Teniendo un total de 10 puntos, un aspecto menor o igual a 7 me habla de alto riesgo de sangrado y un pobre pronóstico a los 3 meses. Este score ha demostrado bastante sensibilidad en el diagnóstico y sobre todo no hay necesidad de un entrenamiento especial
¿no? Solo con saber los signos tempranos e identificar cada uno de los segmentos, como se puede observar en en la imagen que se adjunta en la diapositiva. Hay otros estudios de neuroimágenes que nos ayudan en el diagnóstico y para el tratamiento de los pacientes con infarto cerebral. Por ejemplo, la angiotomografía, que se puede ver en en la primera imagen superior izquierda. Esta angiotomografía nos ayuda sobre todo para determinar la presencia de colaterales distales al nivel de obstrucción. Se habla de que mientras tenga el paciente mejores colaterales, hay mejor recuperación posterior al tratamiento. También tenemos la resonancia magnética que nos ayuda en aquellos casos donde la tomografía no es concluyente. Y en los últimos años se ha desarrollado la tomografía con perfusión, que nos identifica los flujos a nivel cerebral y con esto poder definir la zona de infarto y la zona de penumbra. Si el paciente tiene una zona de penumbra considerable, podríamos dar tratamiento con trombólisis o trombectomía. Esta imagen considero una de las mejores imágenes para entender y para hacer el diagnóstico del infarto cerebral. La encontré hace un tiempo en el Twitter, fue bastante famosa y creo que deberíamos de guardarla todos en nuestro celular porque nos ayuda a identificar el tipo de lesión que tiene el paciente, la localización y el vaso que está comprometido. Y no tenemos que olvidarnos de los infartos de fosa posterior, dependientes de la circulación posterior. Estos habitualmente en la emergencia no son diagnosticados o son diagnosticados después de múltiples ingresos de manera ya tardía, debido a que se presentan principalmente con signos que no generan déficit motor, ¿no? Son pacientes que vienen con vértigo a la emergencia, pero también pueden presentar otros síntomas como diplopia, pueden presentar signos como debilidad facial, dismetría, ataxia, ¿no? Es importante tener en cuenta, mientras más alto sea nuestro grado de sospecha, vamos a dar con el diagnóstico de manera más temprana. Hay muchas enfermedades que pueden simular un infarto cerebral. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es las hipoglicemias. Es por eso que es recomendable que todo paciente con déficit motor que ingresa a la emergencia, una de las primeras cosas que se tiene que hacer es tomarle la glucosa. Con un hemoglucotés es suficiente. Pero otras entidades también deben ser consideradas, como por ejemplo el posictal después de una convulsión. Hay muchos pacientes que quedan con un déficit motor transitorio, ¿no? El síncope, las meningitis, la migraña complicada, muchas veces genera también déficit motor transitorio, ¿no? Que se van a ir recuperando en las siguientes horas. Los abscesos cerebrales, las hemorragias también van a simular un infarto cerebral, entre las principales. Existe una serie de objetivos que tenemos que tener en cuenta cuando enfrentamos a un paciente con un infarto cerebral, sobre todo para garantizar un tiempo óptimo de administración de medicamentos que pueden revertir el estado del paciente, ¿no? Se recomienda que el paciente pueda tener una tomografía cerebral dentro de los primeros 25 minutos y que ésta debería ser interpretada incluso antes de los 45 minutos de su llegada al hospital. El tratamiento debería de iniciarse en la primera hora, mientras más pronto mejor, ¿no? Y la admisión a una unidad de stroke debería de ser a las 3 horas, o sea, sobre todo post-trombólisis. Donde se desarrolla el tratamiento de estos pacientes debería desarrollarse en un ambiente bajo estricta monitorización cardíaca, neurológica, con personal especializado. En cuanto al tratamiento del infarto cerebral en la emergencia, la piedra angular es el uso de medicamentos o procedimientos que puedan revertir la obstrucción a nivel vascular. Desde los años 90 hay múltiples estudios que han determinado que el uso de alteplasa, que es una forma recombinante del activador tisular de plasminógeno, tiene adecuado efecto en la disolución del coágulo que pueda obstruir
la vasculatura cerebral. Este es el único medicamento autorizado por la FDA y la que recomiendan las guías clínicas. Se debe administrar a una dosis de 0,9 miligramos por kilo de peso, con un máximo de 90 miligramos. El 10% de la dosis calculada se debe de administrar en bolo de manera inicial y el 90% de la dosis, o sea, lo que queda, el restante, se debe administrar en una infusión para 1 hora. Pero para la administración de este medicamento existen varios criterios de exclusión. Todos van a relacionarse con el alto riesgo que pueda tener el paciente para sangrado mayor, sea cerebral o gastrointestinal o en alguna zona que no se pueda comprimir. Principalmente si el paciente ha tenido algún trauma severo o un infarto cerebral, se considera de alto riesgo y con criterio de exclusión si estos eventos han sucedido en los 3 meses previos al episodio actual. En la diapositiva se citan una parte de los criterios de exclusión para trombólisis. La trombólisis endovenosa se debe administrar al paciente siempre y cuando éste esté dentro de las primeras 3 horas a partir del inicio de los síntomas. Este tiempo se puede extender hasta las 4 horas y media, pero teniendo en cuenta algunos criterios que van a excluir a un determinado grupo de pacientes. No debemos administrar trombólisis endovenosa a los pacientes que se encuentren entre las 3 y 4 horas y media y sean mayores de 80 años, tengan diabetes, tengan un infarto cerebral previo sin importar el tiempo, tengan un NIS elevado mayor a 25, que sean usuarios de anticoagulantes orales o que haya una evidencia de un infarto cerebral extenso, ¿no?, que comprometa más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media. No hay recomendación para trombolizar a pacientes que estén fuera de este tiempo. Hace un tiempo ha salido un estudio, el estudio Extent, que bajo ciertos criterios realizados con tomografía por perfusión, se podría extender este tiempo hasta las 9 horas, o sea, trombolizar a los pacientes en las primeras 9 horas, pero todavía es un estudio, no hay nada en relación a esto como recomendación científica. En cuanto a otros medicamentos, tenemos el tenecteplasa, que hay muchos estudios también que han determinado que podría ir bien, ¿no?, sin mayor riesgo de sangrado, pero la FDA todavía no la ha autorizado. Otra opción terapéutica que tenemos es la trombectomía endovascular. Este procedimiento es realizado por radiólogos intervencionistas, por neurocirujanos o por neurólogos intervencionistas. Consiste en realizar una aspiración con un catéter a nivel endovascular localizando la arteria obstruida. Existen ciertos criterios para poder realizar este procedimiento y debería realizarse según recomendación general dentro de las primeras 6 horas. ¿Ok? Siempre y cuando el paciente tenga un ranking modificado basal de 0 a 1, o sea, no tenga mucha comorbilidad, la obstrucción sea a nivel de la carótida interna o a nivel del primer segmento de la arteria cerebral media, sea un paciente adulto, obviamente, mayor de 18 años, que tenga un NIS mayor a 6 y que tenga un ASPEX mayor o igual a 6. Este procedimiento se ha vuelto más relevante a partir del 2015, después de que salió el estudio Mr. Clean, dando a conocer el gran beneficio que podían tener los pacientes después de este procedimiento, sobre todo en la recuperación neurológica. El año 2018 salieron 2 estudios, el DAWN y el Diffuse 3, que ampliaron la ventana terapéutica con trombectomía endovascular hasta las 24 horas, obviamente teniendo en cuenta ciertos criterios identificados por tomografía con perfusión o por resonancia magnética. Se ha evidenciado una significativa mejoría del pronóstico neurológico en estos pacientes. Durante un infarto de miocardio se altera la autorregulación cerebral y el cuerpo, muy inteligente, lo que hace es elevar la presión arterial para mejorar el flujo sanguíneo cerebral en las zonas de hipoperfusión, en las zonas de penumbra.
Es por eso que el paciente puede llegar a la emergencia con presiones significativamente elevadas. Si no vamos a trombolizar al paciente, podemos permitirnos presiones elevadas de hasta 220/120, ¿ok? Como valores óptimos. Pero si vamos a trombolizar al paciente, lo ideal es mantener con presiones arteriales menores a 185/110. A esto podríamos llegar utilizando labetalol, nicardipino, hidralazina o enalaprilato. En las emergencias tenemos sobre todo el labetalol, ¿no? Se puede administrar de 10 a 20 miligramos en un bolo, pasado más o menos en 1 a 2 minutos. Y esto se puede repetir 2 o 3 veces, incluso para disminuir la presión y llegar al objetivo que tenemos. Es importante también controlar la temperatura, porque sabemos que la hipertermia en un paciente con alteración neurológica empeora el pronóstico, y obviamente también mantener niveles adecuados de glucosa. Los cuidados que tenemos que tener posterior a la trombólisis es básicamente vigilar la vía aérea, sobre todo para identificar posibles reacciones adversas al medicamento que hemos utilizado para trombolizar al paciente, identificar los accesos y los signos de sangrado que puedan estar presentes en estos pacientes, y sobre todo realizar un examen neurológico cada 15 minutos durante las primeras 2 horas, cada 30 minutos las siguientes 6 horas y cada hora durante las siguientes 16 horas hasta completar las 24 horas. Esto con el objetivo de identificar deterioro neurológico, lo cual nos haga sospechar que el paciente tiene una complicación posterior a la trombólisis, sobre todo que haya una transformación hemorrágica de la zona infartada. En los pacientes a quienes no se les va a administrar trombólisis, por diversos criterios, se debería iniciar tratamiento con estatinas, antiagregación, y la anticoagulación podría reservarse para un episodio posterior o días después, ya cuando el paciente está hospitalizado y fuera de la emergencia. Ahora tenemos el ataque isquémico transitorio. Este va a ser definido como un breve episodio de disfunción neurológica con signos y síntomas sugestivos de una isquemia cerebral, pero que van a resolverse antes de las primeras 24 horas. Esta representa un gran reto en el diagnóstico para los médicos, debido a que la mayor parte de los pacientes que llegan a la emergencia van a tener los síntomas resueltos incluso en la primera hora. Entonces va a ser muy importante nuestra anamnesis para llegar al diagnóstico. Habitualmente, como característica principal, es que no se van a visualizar signos de infarto en las imágenes cerebrales. Esta patología es similar, o podríamos compararla con una angina inestable, ¿no? En cuanto al infarto de miocardio. Es como que son como que pródromos de un infarto cerebral. Por eso es que no debemos dejar escapar esta patología. Se sabe que los pacientes posterior a un TIA tienen hasta 30 veces más riesgo de realizar un infarto cerebral dentro del primer mes. Esta diapositiva contiene básicamente información estadística. Es relevante tener en cuenta que el paciente tiene alto riesgo de presentar un infarto cerebral posterior a un TIA, ¿ok? Y que el TIA es netamente diagnóstico clínico. Una vez realizado el diagnóstico, tenemos que estratificar el riesgo del paciente, el riesgo de que haga un infarto cerebral en los próximos días. Existen múltiples scores: el California, el ABCD1, el ABCD2, el ABCD3. El que más utilizamos es el ABCD2. En la diapositiva se muestran los parámetros a tener en cuenta y el riesgo de que el paciente haga infarto en los siguientes días. Todos los pacientes deberían quedarse en observación unas 24 horas, y los que tienen alto riesgo deberían salir de alta siempre y cuando se haya identificado la causa del accidente isquémico transitorio. El tratamiento básicamente es antiplaquetarios: dipiridamol aspirina, clopidogrel aspirina, clopidogrel solo, aspirina sola. Han salido estudios desde hace un par de años, los más relevantes coloco en la diapositiva: el estudio Point, el 2018, y hace poco, en julio de este año, el estudio Thales, que hablan de doble antiagregación
en el paciente con un TIA o un infarto cerebral menor, ¿no? Con NIS menor a 5. Se ha identificado que la terapia dual es mucho mejor en cuanto al pronóstico neurológico del paciente, con menos riesgo de sangrado, frente a la terapia con aspirina sola. También tenemos que administrar a los pacientes estatinas, no olvidarnos, y la anticoagulación en casos de que el paciente tenga una fibrilación auricular. Debería realizarse, pero esta no se hace en emergencia, ¿no? Pacientes a los que hay que hospitalizar para iniciarles anticoagulación. Continuando con el accidente cerebrovascular, tenemos los de origen hemorrágico. Ya hemos definido que estos se tratan de una ruptura de vasos cerebrales con extravasación de la sangre que condicionan alteraciones en zonas específicas del cerebro. Se va a tener principalmente a las hemorragias intraparenquimales, a las hemorragias intraventriculares y a las hemorragias subaracnoideas. Los hematomas subdurales y epidurales van más asociados a trauma, aunque en casos bastante raros van a ser espontáneos. Esta entidad tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Si hablamos de mortalidad, podemos indicar que llega incluso a un porcentaje mayor al 50% a los 30 días, y los pacientes con lesiones graves pueden llegar a fallecer en las primeras 48 horas. Genera también gran dependencia. 1 de cada 5 pacientes con hemorragias intracerebrales van a tener independencia a los 6 meses. O sea, 1 de cada 6 pacientes es independiente, ¿no? Lo cual nos habla de la grave discapacidad secundaria a uno de estos eventos. Dijimos que hay una ruptura de los vasos sanguíneos cerebrales y esta se va a producir principalmente por el estrés crónico sobre la pared vascular. Si hablamos de etiología, la causa más frecuente de hemorragias intracerebrales es la hipertensión arterial, pero también tenemos a las diatesis hemorrágicas, al uso de anticoagulantes, a la angiopatía amiloide, sobre todo en los ancianos, a la presencia de aneurismas, que es una causa principal de la hemorragia subaracnoidea, sobre todo en pacientes jóvenes, y bueno, el trauma, que es un tema que no lo vamos a tratar ahora, ¿no? El trauma es un tema más asociado a traumatismo cráneoencefálico. Estas son las principales localizaciones de las hemorragias intracerebrales o yuxtadurales. En el cuadro se indica claramente, pero tendríamos que agregar ahí las hemorragias intraventriculares, que son bastante raras, solo se presentan en 1 a 3% de todos los eventos hemorrágicos. Aquí la historia clínica también es importante y generalmente hace el diagnóstico, ¿no? A tener en cuenta si el paciente presentó cefalea, si fue cefalea súbita. Las cefaleas que los pacientes refieren como la peor cefalea de su vida suelen ser asociadas a hemorragias subaracnoideas. Identificar si el paciente ha presentado vómitos y si estos fueron explosivos, lo cual me indicaría aumento de la presión intracerebral. Si hay algún grado de alteración de conciencia y si han presentado convulsiones como síntomas principales. En el examen físico, obviamente, tendremos que identificar el A, B, C, cómo está el estado de su vía aérea, su ventilación, su circulación, pero también tenemos que identificar 5 puntos importantes en cuanto al examen neurológico. El primero, el estado de la conciencia, cómo está el nivel de conciencia en el paciente, ¿no? Segundo, tenemos que identificar la función pupilar, cómo están las pupilas, si están simétricas, asimétricas, si hay anisocoria, si hay midriasis. Y también tenemos que ver algunas alteraciones oculares, por ejemplo, si el paciente tiene la desviación conjugada de la mirada hacia uno de los lados. Tenemos que evaluar reflejos tendinosos, la lesión de la primera neurona, de la primera motoneurona puede generar hiperreflexia. Tenemos que valorar también signos meningios, la hemorragia subaracnoidea por irritación meningia suele generar rigidez de nuca, y obviamente el déficit motor, ¿no? Identificando a qué nivel está el déficit motor. Aquí también tenemos que tener en cuenta los signos de descerebración y los signos de decorticación, ¿no?
va más asociado a este tipo de patología. Para el diagnóstico y también para el pronóstico tenemos que hacer uso del estudio de imágenes, de neuroimágenes. También la tomografía cerebral toma un valor importante acá. De inicio se podría solicitar la tomografía sin contraste y esta nos ayuda, uno, porque identifica la zona de sangrado y la extensión de sangrado, y otra es porque a través de esta podemos calcular el ICH, el índice de hemorragia cerebral, la cual nos da pronóstico en el paciente. Es así que un índice de 1 nos da una mortalidad de 13%, por ejemplo, a los 30 días en los pacientes con hemorragia, y un índice de 5 o de 6 nos da un 100% de mortalidad. Nos aproxima, como ven, a la severidad del cuadro. En esta diapositiva se muestra tres imágenes. La primera es una tomografía con una hemorragia intraparenquimal. La segunda, una tomografía con una hemorragia intraparenquimal con un pequeño compromiso o con pequeño sangrado a nivel del asta posterior de uno de los ventrículos laterales. Y la tercera imagen muestra una hemorragia intracerebral extensa con compromiso de los ventrículos laterales, ¿no? Ambos, del lado derecho y del lado izquierdo. Se ve claramente también los signos de hipertensión endocraniana con desviación de la línea media, lo cual ya me está hablando de cierto grado de herniación subfalciana en el paciente. ¿Y podemos pedir una tomografía con contraste a un paciente con una hemorragia cerebral? La respuesta es sí, ya que hay un signo que nos va a ayudar a ver el pronóstico en el paciente y un poco a predecir la evolución. Si nosotros identificamos un punto hiperdenso, que significa fuga de contraste, en la zona donde está el sangrado, este es el signo del punto. Significa que el paciente tiene sangrado activo y por lo tanto en las próximas horas podría aumentar el sangrado. Pueden ver en la imagen, la primera imagen del lado izquierdo es un sangrado menor al que se puede apreciar en la tercera imagen. Al centro se ve claramente el signo de que les estoy hablando. La hemorragia subaracnoidea es una hemorragia en el espacio subaracnoideo que se va a localizar entre la pía madre y el aracnoides. La principal causa de la hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma. Una vez que se hace el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea, tenemos la obligación de clasificarlo de acuerdo a la escala de Hahn-Hesse, debido a que ésta nos da el nivel de gravedad del paciente y nos predice un poco la mortalidad y la sobrevida, ¿no? Siendo más alto el Hahn-Hesse, el paciente va a tener mayor mortalidad y menor sobrevida. Un Hahn-Hesse, por ejemplo, de 4 tiene una sobrevida de 20% o menos y un Hahn-Hesse 5 tiene una sobrevida de 10%. Cuando tenemos la tomografía, tenemos que clasificarla de acuerdo a la escala de Fisher, sobre todo porque esta nos va a ayudar a predecir el riesgo de vasoespasmo que pueda tener el paciente. Si el paciente tiene una escala de Fisher 3, puede desarrollar vasoespasmo en las siguientes horas y por lo tanto condicionar a un infarto cerebral y aumentar el compromiso neurológico. El tratamiento de la hemorragia intracerebral va a estar en relación primero al ABC. Si hay compromiso de la ventilación y de la vía aérea, el paciente podría incluso necesitar una vía aérea definitiva. También tener en cuenta que se debe prevenir la injuria secundaria y para esto tenemos que evitar primero la expansión del hematoma, tenemos que evitar el desarrollo de edema, tenemos que evitar que el paciente haga hidrocefalia, sobre todo obstructiva, producto del sangrado en los ventrículos. Las intervenciones que vamos a tener como parte del tratamiento va a basarse en objetivos primarios y secundarios. Entre los objetivos primarios es revertir los trastornos de la coagulación que puedan tener los pacientes que consumen anticoagulantes, control de la presión arterial y con eso prevenir
el resangrado, control de la presión intracerebral y valorar la necesidad de cirugía. Y como objetivos secundarios tenemos el manejo de convulsiones, porque estas empeoran el pronóstico, el control de la glucosa, que también puede condicionar a mayor daño cerebral la alteración de esta, ¿no? El control de temperatura y optimizar el ingreso del paciente a UCI de manera temprana. En los últimos años se ha discutido mucho en cuánto debería ser la presión arterial en estos pacientes. Una presión arterial elevada puede condicionar y una presión arterial baja puede condicionar a disminución del flujo en la zona de penumbra periférica al sangrado. Después de unos estudios, se ha considerado que la presión óptima para los pacientes en cuanto a la sistólica es de 140 hasta 180 en los que tienen hemorragia intracerebral, y en los que tienen una hemorragia subaracnoidea debería considerarse presiones aún más bajas, como 120 a 140, debido a que las presiones superiores a 140 condicionan a mayor resangrado y sobre todo riesgo de ruptura del vaso. De por sí, toda lesión ocupante en el cerebro, como es la hemorragia cerebral, va a condicionar a aumento de la presión intracerebral. Estas pueden aumentar aún más después si el paciente hace, por ejemplo, hidrocefalia. Lo importante es tener la sospecha clínica de que el paciente está haciendo hipertensión endocraniana y obviamente confirmarlo con estudios radiológicos. Aunque idealmente se debería diagnosticar y monitorizar a los pacientes a través de monitores de presión intracerebral. En cuanto al tratamiento, la primera opción que debemos de tomar o de tener en cuenta es colocar al paciente con una cabecera a 30 grados, lo cual facilita el retorno venoso, ¿no? Y sobre todo tiene que estar en posición neutra. Se puede utilizar sustancias hiperosmolares como el manitol a dosis de 1 gramo por kilo de peso como dosis inicial, y se reduce a la mitad la dosis para administrarla cada 4 a 6 horas. También se puede utilizar la solución salina hipertónica, ¿no? Cloruro de sodio al 3%, al 7,5%, al 21%, ¿no? Con la intención de mantener presiones intracerebrales menores a 20 o a 22 milímetros de mercurio. También se puede utilizar las variaciones en la presión de CO2, manteniendo presiones de CO2 entre 30 a 35, pero para que esto sea factible, debería el paciente estar intubado, sedado y en ventilación mecánica. Esta última se comporta solo como un puente para, por ejemplo, realizar una craniotomía descomprensiva en el paciente en sala de operaciones. En la actualidad hay más pacientes que están utilizando anticoagulantes, ya sea los antiguos como la warfarina como los nuevos anticoagulantes. Es importante identificar qué pacientes están tomando un determinado medicamento y dar tratamiento para revertir el efecto de estos. Si el paciente usa anticoagulantes de tipo warfarina, podríamos utilizar el plasma fresco congelado, la vitamina K o incluso el concentrado de complejo protrombínico. Si los pacientes utilizan antiagregantes, no es necesario transfundir plaquetas. Antes se hacía, actualmente no. Hay algunos datos que dicen que se puede utilizar la desmopresina, pero no hay mucha literatura que apoye eso, ¿no? Y cuando el paciente usa heparina, por ejemplo, está hospitalizado, utilizar el antídoto, que es el sulfato de protamina, ¿no? A 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina que se administra. En cuanto al manejo quirúrgico, no hay un tiempo definido exactamente para realizar la cirugía. Las opciones quirúrgicas que tenemos es el drenaje ventricular externo, sobre todo si hay compromiso ventricular, con la finalidad de evitar que el paciente haga hidrocefalia, y las craniotomías descompresivas, ¿no? Sobre todo la temporal, que va a prevenir que el paciente llegue a producir una hernia, reduce la presión intracerebral y sobre todo porque reduce esa citotoxicidad que pueda tener la sangre y lesionar aún más el cerebro. Hay algunos estudios que han demostrado que ya la intervención quirúrgica en los pacientes puede mejorar el pronóstico siempre y cuando, por ejemplo, estos estén a menos de 1 centímetro de la corteza cerebral,
que estos tengan entre 10 a 100 centímetros cúbicos y sobre todo que no haya compromiso ventricular. Con síntomas similares a la de un infarto cerebral de fosa posterior, puede presentarse una hemorragia también en esta región. Esta se comporta como una emergencia neuroquirúrgica por el poco espacio que se tiene en la fosa posterior, ¿no? Esto puede llegar a ejercer gran presión a nivel intracerebral y por lo tanto producir un deterioro neurológico significativo y permanente. Como les decía, es una emergencia neuroquirúrgica y reconocerla es de vital importancia para que el neurocirujano pueda entrar de inmediato a sala de operaciones. En esta diapositiva se muestra las fuentes de información que se utilizó para realizar la clase. Realmente son muchos los estudios, los libros de texto y las guías clínicas que existen para el manejo de estas patologías. Muchas gracias.